Muy buenos días a todos nuestros seguidores de la República. El día de hoy hemos invitado al señor Sadid Céspedes, quien es jefe del Centro de Negocios de MUCAP, para conversar sobre un tema que es recurrente en esta época del año y es la famosa cuesta de enero, ¿verdad? Sadid, bienvenido. Así es, bienvenido. Muchas gracias, Brandon. Realmente es un gusto estar con la República el día de hoy. Y sí, efectivamente estamos en una coyuntura como bastante importante, puesto que normalmente ya se ha conceptualizado el tema de que en enero, febrero, pues se complica un poco el tema de la administración de las finanzas personales y familiares por una serie de eventos que pasaron anteriormente, ¿verdad? Y generalmente están relacionados con todo el tema de gastos y regalos y todo el tema que hay en diciembre. Entonces, y más sumando el tema de las necesidades normales que hay en la época que es el inicio de clases. Exactamente. Entonces ahí un poco se complican los presupuestos familiares y pues siempre hay como oportunidad como para reiniciar esa parte de la vida personal y familiar, ¿verdad? Como es las finanzas en ese sentido, y pues siempre hay una serie de consejos que se pueden dar y recomendaciones que pueden tomar las personas para que puedan mejorar su experiencia y ya pues para que en otra ocasión o en esta misma ocasión ya puedan tener un mejor manejo de finanzas personales. Claro, exactamente. Ahora, uno de los primeros pasos que las personas deben hacer es precisamente anotar cuáles fueron sus gastos en diciembre, porque sabemos que es un mes donde el dinero se va rápido. Ahora, Sadid, ¿cómo plantearnos lo que hicimos mal y cómo saber, ahora sí, en enero, decir, ok, es una oportunidad para empezar de nuevo, ¿qué debo hacer entonces? Claro, sí, pues ahí fundamentalmente lo que uno comienza, basado en la experiencia y basado en pues, la repetición, es, decías tú, un tema de hacer un resumen de gastos, de cuánto se me fue, digamos, parte de mi aguinaldo o de mi salario mismo en diciembre, ya sea en regalos, en comida, en otras obligaciones, y en ese sentido lo que uno pues primeramente recomienda es iniciar la práctica normal de hacer un presupuesto. Y entonces tanto hacer un presupuesto como para lo que son gastos ordinarios como ingresos ordinarios. ¿Qué es un ingreso ordinario? Pues tu salario o tu ingreso propio, que puedas ya tener una noción de cuánto generas por mes si trabajas propio. Exactamente. ¿Verdad? O tu pensión. Porque esto, pues esta coyuntura afecta a todos los rangos de edad, ¿verdad? Entonces, y todos los orígenes de ingreso. Entonces, uno lo que hace primero es identificar cuáles son tus ingresos ordinarios y ver cuáles son tus gastos ordinarios. Ahora, los gastos ordinarios son todas tus obligaciones mensuales. Entonces, de allí está desde... Sí, es algo que no se puede quitar, ¿verdad? Todos los servicios públicos, todos los servicios privados, todo lo que es alimentación básica, todo lo que es si la persona alquila, pues si la persona tiene una hipoteca por la casa, si tiene otras deudas ya fijas, gasolina, etcétera. Y la proporción importante del ahorro, que muchas personas pues a falta de hacer un presupuesto no tienen una noción clara, o no tenemos una noción clara de cuánto podríamos destinar para ahorro, para que eventualmente esta proporción me libere ciertas preocupaciones de enero y febrero. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, y relacionándolo con el aguinaldo, como al principio me consultaste, pues sí, entonces ya eso es un ingreso extraordinario. Entonces yo ya puedo decir, instaurarme una meta inicial de decir, ok, voy a devengar tanto aproximadamente de aguinaldo. Hay varias fuentes de cómo consultarlo para más o menos tener una ponderación, y adicionalmente entonces ya podemos decir, establecerme una meta de cuánto voy a derogar en ese sentido para poder cubrir esas necesidades de la época, ¿verdad? Ya sea, no sé, muchas personas lamentablemente sacrifican parte del aguinaldo para pagar el marchamo, ¿verdad? Más sin embargo, en el mercado financiero y las instituciones financieras hay una serie de mecanismos e instrumentos que permiten que las personas puedan eliminar, por decirlo de esa manera, esa preocupación de saber que tengo que sacrificar una parte del aguinaldo para pagar, por ejemplo, el marchamo. Entonces, ahorita podemos dar unas recomendaciones, algunos productos que mi representada, por ejemplo, tiene, para que entonces pueda mejorar esa experiencia en función de las recomendaciones que podemos dar. Entonces, una vez definido que el primer paso es presupuestar, ¿verdad? Lo que yo voy a ganar más o menos durante este año, sabemos que en enero llega una especie de salvavidas financiero, ¿verdad? Que es el famoso salario escolar.
cómo utilizar correctamente este recurso, ¿verdad? Que sabemos que mayoritariamente se destina para una parte del sector público, pero que también el sector privado puede hacerlo a través de un ahorro. Exacto, sí, efectivamente. Primero digamos, incluso el salario escolar no es extensivo a todo el sector público, solo una fracción, ¿verdad? Entonces, sin embargo, representa para ese segmento pues un ingreso importante que le permite pues costear o atravesar esta etapa como de manera un poco más fluida, ¿verdad? Exacto. Igual hay un tema de endeudamiento que se da normalmente en las épocas de final de año por tarjetas de crédito y créditos personales, y entonces muchas personas de todo lo que se endeudaron en diciembre, noviembre, diciembre incluso por estos temas de Black Friday y todo. Correcto. Entonces con el salario escolar tienen que pagar. Entonces tal vez el ciclo vuelve a repetirse. Tuve que honrar una serie de pasivos y ahora tengo todo lo que viene en enero, febrero. Entonces, sin embargo, hay otra proporción de personas que tal vez no tenemos el salario escolar como un ingreso adicional durante esta etapa del año. Entonces, aquí es donde fundamentalmente empezamos a reiterar el tema del ahorro. Entonces, de poder hacer un presupuesto, que para eso no se requiere un gran programa informático, realmente incluso con un papel. En una hoja, exactamente. Además, no se puede hacer, identificar gastos normales, gastos no normales, gastos recurrentes, gastos imprevistos que se pueden dar, o gastos estacionales, porque no necesariamente tenés que pagar siempre en el mes alguna obligación determinada. Entonces, ya una vez que tenés identificado el nivel de ahorro que podrías tener o el déficit, porque puede ser que haya personas que no puedan ahorrar. Entonces, si se da esa coyuntura, lo primero que podemos recomendar es que si buena parte de ese déficit que se da en su presupuesto personal es por deudas, porque sentís o percibís o realmente notás que estás muy endeudado, entonces que se acerque a las entidades financieras que puedan poderle hacer una reestructuración de pasivos, para que en su defecto, o una absorción o una unificación, exactamente, para que entonces baje la carga financiera y entonces ya haya un poco más de espacio en el presupuesto. ¿Ok? Correcto. Entonces, a partir de que tal vez puedas dar ese paso, entonces ya sí hay que plantearse la meta del ahorro. Entonces, por ejemplo, en MUCAP disponemos de un producto que se llama MetaAhorro, y pues este no es más que un sistema de ahorro programado, donde las personas, a partir de ese objetivo de ahorro, MUCAP se lo empieza a administrar. Entonces, muchos clientes actuales y pues las personas en general podemos trazarnos una meta. Si no hemos hecho el ejercicio, podemos empezar con algo muy, muy pequeño, digamos, al margen del nivel de ingreso, ¿verdad? Eso es relativo. Entonces, donde yo diga, por ejemplo, bueno, yo identifico que puedo ahorrar tal vez 5,000 colones por quincena si mi salario es quincenal. Entonces, a través de algunos de los canales de contacto nuestros, entonces recibe la asesoría para que empiece a ahorrar eso. Entonces, nuestros sistemas informáticos hacen todos los débitos, ya sea en otros bancos o con nuestras mismas cuentas, y entonces se le empieza a provisionar según el paso del tiempo el monto definido. Y entonces, al vencimiento de ese contrato, entonces MUCAP se lo reintegra junto con los intereses generados, que realmente son bastante atractivos, y eso pues ya implica un cambio en la conceptualización de ahorro y de pagar obligaciones, porque verás que no hay nada más bonito que saber que usted puede llegar a diciembre y pagar el marchamo del carro sin tener que sacrificar el aguinaldo. Es incluso, por decirlo así, una experiencia liberadora realmente. Correcto. Entonces, y pues eso le va permitiendo empezar a hacer otros proyectos. Incluso generalmente nuestro MetaAhorro, las personas lo hacen para otros usos más extensivos. O sea, tenemos inclusive experiencias donde hay personas que hacen MetaAhorros a un plazo tan largo porque ya ven o tienen visión de poder administrar la universidad de sus hijos, inclusive. Entonces realmente tenemos casos de esos. Hay personas que realmente dicen, voy a trazarme la meta de poder hacer mi casa propia en 3 años, en 2 años. Y actualmente en la regulación pues bancarias es necesaria tener una prima. Correcto. Así es el mercado. Entonces, esa prima, ese ahorro, esa consolidación de prima se puede administrar a través de un MetaAhorro. El marchamo es súper común, muchos de nuestros clientes, muchos clientes también hacen ahorros programados para todo lo que es el salario escolar. Resulta que tenemos nosotros dentro de nuestro modelo de negocio
un trabajo interesante con asociaciones solidaristas, donde administramos muchos de esos ahorros a través de ellos para que todos sus colaboradores o sus asociados en ese sentido puedan disfrutar de esos beneficios y permitir que su experiencia financiera vaya mejorando propiamente. Ahora, vos hablabas de empezar a ahorrar con lo que el cliente pueda, pero ustedes como entidades financieras ¿recomiendan algún porcentaje del salario o de los ingresos? Claro, siempre uno debe establecerse metas como retadoras, ¿verdad? Entonces, diversas fuentes y diversos especialistas siempre han recomendado un porcentaje que incluso yo he escuchado hasta del 15%. Entonces, y todo esto está en función de tus obligaciones, ¿verdad? Entonces, si ya usted puede hacer el ejercicio del presupuesto, dictamina que puede ahorrar un monto fijo y no una proporción, entonces establezca esa meta, un monto fijo. Pero si no, entonces establezca una proporción de su ingreso. Y entonces ahí es donde fundamentalmente se relaciona la necesidad de decir, puedo ahorrar tal vez un 5%. Entonces, de un 5, un 10 o inclusive un 15%, ya es un monto bastante bueno, porque prácticamente un 15% estamos infiriendo que en el plazo de un año estás recibiendo más de un aguinaldo. Correcto. De ahorro, porque más o menos el monto del aguinaldo es como un 8% mensual. Entonces, si estás ahorrando el 15, estás ahorrando el doble. Entonces sería magnífico que puedas recibir 2 aguinaldos, aparte, si eres asalariado, aparte de tu aguinaldo normal, 2 aguinaldos a final de año. Y entonces con 2 aguinaldos más tu aguinaldo normal, créanme que podrán administrar muchísimas cosas, e incluso muchos de nuestros clientes utilizan esa práctica. Y realmente cuando llegan a hacer la liquidación, muchos vuelven a renovar ese ahorro, el contrato, lo renuevan para seguir con la práctica, porque ya en el inconsciente eso está sembrado. Entonces ya el hábito está. Entonces, reciben la liquidación y dicen, no, mejor ahórremelo nuevamente, así que siga ahí, porque realmente les va a permitir hacer otros proyectos, incluso de mayor tamaño. Claro, Said, si podemos comentar un poco los diferentes tipos de ahorro, por ejemplo, están los certificados a plazo, el ahorro a la vista, las deducciones automáticas de planilla, ¿qué otras opciones hay? Claro, bueno, el tipo de ahorro está en función del plazo, ¿verdad? Entonces nosotros los administradores siempre hablamos de corto, mediano y largo plazo. Entonces las entidades financieras también disponen de instrumentos de corto, mediano y largo plazo. Entonces MUCAP, por ejemplo, ofrece todas estas gamas de esos plazos. Entonces, si queremos ahorrar en el corto plazo, sabiéndose que corto plazo puede ser algo que yo utilice en un mes, en 2 meses, en 3 meses, 4, 5, entonces los ahorros a la vista a través de diferentes instrumentos, cuentas de ahorro principalmente, pueden ser el instrumento, valga la habilitación, ideal para que pueda iniciar esa práctica. Una característica diferenciadora pues, de nuestro portafolio de productos es que se paga un atractivo interés a la vista inclusive, donde ese rendimiento puede ser incluso parecido igual al de una inversión a plazo en otras entidades financieras. Entonces realmente un cliente que ahorre a la vista realmente puede recibir un rendimiento muy atractivo. Muchas empresas, particularmente que trabajan con nosotros, administran su tesorería y todo este tema, puesto que ese activo circulante lo ponen a producir, mientras no lo utilizan en otros proyectos. Después están los de mediano plazo. Estamos hablando de un año y un poco más, y ahí está el metahorro, por ejemplo. El metahorro nunca puede constituirse a partir de 6 meses, pero muchas de las personas que trabajan con nosotros lo hacen a partir de un año. Y ya hay instrumentos de más largo plazo, ¿verdad? Que son los certificados de depósito a plazo. Y pues allí hay 2 variantes, todo lo que es lo físico, que ya pues está muy, se utiliza, pero es muy poco. La mayoría, el 95% creo de nuestros clientes utilizan el que es electrónico, y esto pues le permite tener mayor seguridad, y entonces allí puedes hacer inversiones de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años inclusive, entonces y que informen en función del plazo, pues ahí se manejan ciertos rendimientos. Entonces, ¿cómo podemos asociar esos plazos a proyectos? Bueno, por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos que hacer un pago importante de aquí a unos 4 o 5 meses, entonces un ahorro a la vista es bastante conveniente, siempre y cuando haya cultura de no tocarlo. Exactamente, sí. Si ya hay obligaciones anuales como impuestos, si hablamos de empresas o pymes, como impuestos, como aguinaldos,
como obligaciones patronales anuales y otros proyectos de ejecución de un año, pues el metaahorro es el mecanismo ideal, de verdad que sí. Y si ya hablamos de ejecución de proyectos como levantamiento de obras, como compra de equipo, compra de maquinaria, que dentro del plan estratégico en cualquier nivel, pues, hasta las personas podemos hacer unos planes estratégicos, ¿verdad? Decimos, yo de aquí a 3 años quiero tener una casa, o yo empresa de aquí a 3 años quiero renovar el equipo, o yo empresa de aquí a 4 años quiero hacer una segunda planta. Entonces ya los instrumentos de ahorro a plazo son una excelente opción. Okay. Ya para ir finalizando, o sea, y repasar tal vez algunas recomendaciones para las personas que en este momento dicen, estoy con el agua hasta el cuello financieramente. ¿Cuál es ese primer paso como para ponerse en orden y empezar con una vida financiera saludable? Claro, tal vez aquí hay que remitirnos un poco a la raíz de por qué se da eso. Y pues fundamentalmente la experiencia nos ha dicho que las personas que están sobreendeudadas iniciaron con una deuda baja. Eso es, o sea, ¿por qué? Porque ningún banco o entidad financiera te va a dar un préstamo que represente el 60% de tus ingresos, porque hay una regulación que lo prohíbe. ¿Verdad? Generalmente cuando las personas llegan a esos niveles de endeudamiento, que pues de acuerdo a un último estudio de la Asociación Bancaria Costarricense asciende más del 5% de la población, se da porque a partir de una deuda inicial y al ver un disponible en tu ingreso, empiezas a endeudarte. Y fundamentalmente se da por 2 vías: tarjetas de crédito, ¿verdad? Y segundo, acudir a un segmento de entidades o de empresas de financiamiento que a partir de tu planilla te rebajan automáticamente. Entonces realmente esa experiencia no es una medición financiera muy confiable, porque lo que es usted tiene disponible en su salario, yo se lo rebajo, y pues lo que a usted le quede usted verá cómo hace. ¿Cómo lo maneja? Entonces cuando ya se da ese efecto, pues llegan esas crisis de endeudamiento, ¿verdad? Y entonces llegamos a eso del agua hasta el cuello. Entonces la primera recomendación es definir muy bien qué es lo que debo. ¿De dónde viene el problema? ¿Cómo lo debo? Si son deudas de corto plazo, si son deudas de largo plazo, si son tarjetas, si son... Incluso hay ahorita un efecto importante en endeudamiento, que si bien es cierto no está asociado a la tasa de interés, porque supuestamente no cobra tasa de interés, son todos estos esquemas de financiamiento sin intereses, ¿verdad? Que es donde las personas aprovechan... Tasa cero. Sí, digamos, esa es una denominación, ¿verdad? Donde las personas aprovechamos promociones y temporadas, y pues empezamos a adquirir productos o servicios a través de ese esquema, y en algún momento pues la carga financiera mensual ya es grande y puede consumir una gran parte de tu ingreso. Entonces, una vez que usted ya identifique, retomando el punto, identifique cuáles son tus pasivos, entonces acercarse a una entidad financiera como un CAP, y pues que se le valore qué reestructuración se puede hacer a un plazo prudencial y a una tasa de interés que sea menor al promedio, para que entonces ya pague menos. Sí, y entonces la refundición tenga como un sentido, ¿verdad? Y que el cliente sienta menos presión. Exactamente, generalmente las personas que ya llegan a mucho endeudamiento, ¿verdad? Siempre hay una hipoteca por medio, y esa es la inicial, ahí inicia todo, que no es algo malo, ¿verdad? Uno puede comprar su casa o hacerse su carro y empezar ahí, pero ya después empezar a acumular esos pasivos personales, son los que te llevan a ese nivel. Entonces, cuando tenés esa situación, lo primero es evaluar qué opciones tengo en el mercado para poder bajar esa carga financiera, ¿verdad? Esa es como la primera recomendación. La segunda es que si de pronto puedes ahorrar, ¿verdad? A pesar de sentirte así, que puedas ir amortizando a todas esas deudas de corto plazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las deudas de corto plazo son las que llevan generalmente la cuota más grande. Eso tienes que también valorarlo en función de la tasa de interés, ¿verdad? No es lo mismo cancelar un préstamo a 20 años a una tasa del 20% que cancelar un préstamo a 5 años a una tasa del 5%. Habría que ver cuál es en tu presupuesto la que más pesa. Correcto. Entonces, empezar a cancelar deudas de corto plazo es una buena
práctica porque te va quitando pagos grandes y eso te va permitiendo tener un poco más de ahorro. Y manejarlas de más largo plazo. Exactamente. Y todo lo que tengas, lo que puedas poner a responder, que sean activos fijos, como tu casa o algo así, de eso sí, tíralo, por decirlo de esa manera, a un plazo largo, ¿verdad? 15, 20, 25 años es bastante bueno, claro. Porque dependiendo de tu capacidad de pago, entonces ya puedes ver amortizaciones importantes con los pagos mensuales y eso generalmente la experiencia nos dice que las personas se incentivan más a seguir en esa práctica de pagar al día y ir amortizando. Entonces, ir eliminando deudas de corto plazo que representan una parte importante de la cuota de tu presupuesto, de las cuotas de las deudas, y adicionalmente, pues, como tercer punto, establecerse de verdad una meta de ahorro. Créame que realmente cuando usted puede hacer eso, usted va a tener una mejor calidad de vida, porque ya se le va a hacer un hábito como bañarse, como limpiar los zapatos, como hacer la cama, etcétera. Entonces, si usted empieza con esa cultura de ahorro, créame que su experiencia de vida fundamentalmente va a mejorar montones. Perfecto, Xavier. Muchísimas gracias por esta charla sobre finanzas personales y a ustedes también por haber seguido esta transmisión. Le damos las gracias a Said Céspedes, quien es jefe del Centro de Negocios de MUCAP, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Brandon, y estamos para servirles. Nada más recordar que MUCAP tiene varios centros de contacto, 20 sucursales distribuidos en todo el territorio nacional, una red de ejecutivos. A través de Facebook nos pueden encontrar como MUCAP o bien en pues nuestra línea 800 MUCAP CR. Ahí estamos en disposición. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión y que tengan un muy buen día.